Nos encontramos en Potes con Vitoriano Martínez, que ahora mismo es el abuelo de Liébana. Vamos a iniciar en Soy de Liébana un nuevo proyecto que es Liébana en el recuerdo de sus gentes, para que las personas de la comarca nos cuenten cómo ha sido su vida. Y vamos a empezar hoy con Vitoriano. ¿Dónde nació Vitoriano? Nací en Buyezo, En Bullezo, en 1922, en el 1900, 23 de marzo, el 23 de marzo. y tengo 102 años y 10 meses más. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo, ¿Cómo? cómo fue su infancia de niño? ¿Cómo fue su infancia en el pueblo? ¿Qué Bueno, recuerdos tiene? pues sin tener 8 años me quedé sin padre, con la madre y 2 hermanas mayores, peleando mucho, 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 mucho. Fue muy duro, Fue muy duro, fue muy muy duro. duro, muy duro. Después que ya me fui haciendo y tuve los hijos. Tuve 24 años un bar. Sí. Y en Bullezo fue a la escuela con el resto de los A niños. la escuela con el resto de los niños. ¿Cuántos niños iban a la escuela de Bullezo? Y eso íbamos hasta 50. Hasta 50. Entonces había mucha juventud, muchos Mucha niños. juventud, mucho, 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 muchos hermanos, muchos. ¿Cuántas casas había abiertas en Bullezo en esos años que recuerde? ¿Cuántas casas abiertas? Abiertas, sí. Que yo cuente, que las sé, que me recuerdo, 42 casas. 42. Muchas casas abiertas. 42 casas. Sí, ¿Y señor. recuerda algún maestro o maestra de aquellos años en el pueblo? Sí, sí, sí. Lo que no me recuerdo ya, El nombre, perdone, son los los nombres. nombres. Sí, pero, no, hombre. Una, una maestra que estuvo muchos años y vivía allí al lado de donde vivíamos nosotros y estaba muchas veces en nuestra casa. Mucho. Y hasta algunas veces comía con nosotros. Llevaban los pizarrines de entonces. ¿Cómo? Los pizarrines llevaban para Sí, sí, sí. escribir. Los pizarrones, bueno, bueno, las pizarras, los pizarrines para escribir. Sí, sí, sí. Bueno, perdónenme que ya no me canso de decirle que perdone, pero ya no me puedo explicar, Bueno, lo más importante intentaremos que son que, muchos que- años, que ¿eh? que salga. Y se llevaba las brasas desde casa para calentar en esos inviernos tan duros. Sí, señor, Mm. sí, ¿En señor. qué lo llevaban? ¿En una lata? En ¿En una una, albarca? en una lata y les poníamos al pie de los pies. Porque seguro que Sabañones saldría muchísimos. Buah. ¿Qué nevadas había entonces en aquellos años en Bullezo? Bueno, pues, que ya le digo, ya no me puedo recordar de cosas Pero muy grandes, muy grandes, hasta 2 metros. hasta 2 metros. Sí, señor. Había que quitar la nieve de los tejados. De los tejados y para entrar en casa hasta la puerta de casa. Sí, Y sí. tenían que abrir a pala, porque entonces no A había pala, otro pala, medio. pala, pala, Todo a pala, pala. a pala y a mano. A pala y a mano. Qué Sí, duro, sí, señor, sí, qué señor, duro. sí, señor, sí, señor. ¿Y se recuerda qué becerías había de ganado en Bullezo? ¿Cómo? Las becerías de ganado, ¿qué becerías había? ¿Había de vacas? Mucho, mucho, ¿De cuántas mucho, cosas había? mucho. Había quien tenía hasta 40. Sí. Sí, sí. ¿Había pastor? Había pastor. Y ganado, ovejas y cabras y eso, un pastor de siempre. Sí. Sí. ¿Dónde las solían llevar? El A muchos menudo. montes que Sí. hay. Sí, sí, muy, mucho, todo. Oh. ¿Y cómo eran las fiestas en Bullezo? El día de Bueno, Santiago, siempre se celebró el día de Santiago. allí a El día de Santiago. Santiago. Sí, por San Pedro también se Mm. celebraba bien, sí. Pero ya Santiago era. Uf. ¿Qué se preparaba en casa ese día, el día de Santiago? Bueno, pues todo lo que se podía mejor. Sí. Y como había ganadería en todas las casas, pues, se mataba una oveja o lo que fuera, un cordero, lo que fuera. ¿Y, Sí, sí. y cómo recuerda las Navidades? Bueno, por las navidades, ahí, Dios mío.
No Era- me recuerdo, sí, ya no me recuerdo de nada. De todo, turrón, membrillo. turrón se hacía en casa, claro, Sí, sí, casero. sí, sí, y Sí, se compraba mucho. Y sí. membrillo. ¿Y de Reyes qué les traían de Reyes? ¿Qué regalos Bueno, había de pues a Reyes? lo mejor cualquier cosuca, a lo mejor unas alpargatas que entonces se gastaban, que ya sabe lo que era, Mm. o cualquier cosa, unos calcetines, unos pantalones, lo que fuera. Y con eso eran felices. Exacto, exacto. Mm. Oh, encantador de Se la vida. conformaba uno con bien poco, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. ¿Y se cantaban los aguinaldos? Sí, Sí. sí, sí. ¿En Bullezo o se iba también a Alameo? Se iba algo a Alameo, Sí. sí, sí, a cantar. Iban de casa en casa Sí, 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 cantando los sí, sí, aguinaldos. sí, sí. En algunos sitios se rezaba también. Y era también. Y era uno de los que más iba, era yo, porque cantaba, no me toca decirlo, pero Bien, bien, bien. cantaba bien. Y siempre me llevaban de cabeza. Le decía, cantamos, rezamos o qué hacemos. Esto es. Entonces, bonitos recuerdos de los aguinaldos. Y después cuando se reunía todo, cuando todo se recogía en los aguinaldos, había una comida, ¿no? Se invitaba. Sí, 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 a los reyes. ¿Dónde se hacía la comida? Bueno, ya no me En una recuerdo. casa de allí del pueblo. Sí, ya no me recuerdo de muchas cosas. Y cuando los sacerdotes cantaban misa, se pinaba un mayo. ¿Cómo? Cuando se cantaba misa, un sacerdote que llegaba nuevo se pinaba el mayo. Sí, 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 Mm. sí, sí. Usted se recuerda también de ver Sí, sí, pinar sí. el mayo. Y en misa, que había en la iglesia coros, Sí, que sabe usted lo que sí, era. sí, Coro. Yo estaba en el coro y siempre me mandaba a cantar, siempre cantar. el señor cura. Sí. Sí. Siempre me mandaba a mí primero cantar. O sea, que usted siempre cantó bien. Bueno, hombre, Se hacía lo que se podía. bien, pues no, pero de lo que se cantaba en los pueblos, pues sí, sí, sí. ¿Y qué otras fiestas se celebraban en Bullezo, aparte del Día Santiago? El Día San Pedro también. Sí, hombre. El Día San Ya, Pedro. ya, Pedro. ¿Y el Día Y Santiago se hacía procesión? El Día de Santiago se hacía procesión por el mucho, pueblo. por todo el pueblo. Mm. Se rondaba todo el pueblo. Se llevaba en andas al Sí, santo. sí, 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 sí. Eh, ¿Y las fiestas del pueblo cómo eran? Porque me imagino que en aquellos años todo tambor, pandereta. eso, Mm, eso, eso. Y gaita, y gaita. gallega, ya sabe usted. ¿Quién iba? ¿Macario o qué gaiteros fueron allá a Bullezo a tocar en aquellos años? ¿Cómo? ¿Qué gaiteros fueron en aquellos años a cantar, a tocar la gaita? Hombre, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero iban Sí. varios, sí, Y sí. algunos de fuera de Líbana. Sí, sí, Mm, siempre andábamos buscando los mejores. hombre, claro. ¿Y quiénes eran las que tocaban la pandereta mejor y el tambor? En el pueblo lo sabía. Los había buenos. Sí, sí, en el pueblo lo sabía que tocaban. Sí. Uf, Y aquellas fiestas siempre se hacían al atardecer, se bailaba. sí, sí. Mm. Uf, ¿A usted le gustó bailar en aquellos años? mucho. Sí. Sí, sí. ¿Y cuándo decide salir de Bullezo a buscarse la vida fuera de Bullezo? ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo? Uf, de muy joven. No me acuerdo el año que sería, pero no me recuerdo. Pero de muy joven. Estuve 4 años con la Renfe en Jaén. Nada menos que en Jaén. En Jaén. En Jaén. Porque le voy a... De eso me recuerdo y no se me olvida nunca. Vino el encargado general de la Renfe en Potes una vez y estaba con una amistad muy buena. Y coño, me tropezaron a mí, me dice el de Potes, dice, mire, este tal, conoce mucho el mundo porque anda mucho por todos los sitios y tal. Y entonces me dice él, bueno,
¿usted tendría inconveniente de ir a trabajar para Renfe? Digo, hombre, según se portaran conmigo. Y dice, bueno, pues mire, le voy a decir, le vamos a pagar esto y va a ir a tal sitio de encargado general Oh, para en lo que se administraba la vía. sí, Y ya sabe sí, usted sí. que... Y estuve 4 años. ¿Y, Y de allí vine a casarme, de Jaén vine a casarme. y cuánto se cobraba entonces? Oye, pues no me acuerdo. No, mira que Pero, perdone, pero perdone. que no, en aquellos años era un sueldo bueno, ¿no? Para, Para mí sí, claro, para mí sí, para mí sí. Porque yo ya le digo, me quedé sin padre, sin tener 8 años, y mi madre con dos hijas y yo, y luchando como pudimos, y fui. Pero yo nada más pude salir a poder ganar algo, claro, para ayudar en casa. salí. Mm. Y En viví, casa tenían vacas? sí, 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 bueno, y ganó a menudo también. y ganaba menudo, yo Tenían ganaba, cabras, ovejas. yo cabra, yo, sí, sí, sí. Y cuando viene de Renfe, se casa. Eh, Se casó cuando vino de Renfe. Ya tenía En, echado el en ojo el año a... 27 Sí, tenía 27 años sí, cuando me casé. En el mes de junio, eso me recuerdo. Ah, ya tenía echado el ojo sí, a la novia, ¿eh? ya hacía mucho, porque aunque estaba en Mm, la Renfe muy lejos, pues como era la Renfe, venía muchas veces mm. al pueblo. Y con la que me casé era de Quintanilla del Monte, De de Quintanilla del Monte. Almasón, y estaba cuidando de unas personas en el pueblo en Bullezo. Sí. Sí, Y allí se enamoraron. sí, señor. De muy jóvenes. Tuvimos muchos años. Vivimos venerando. Ah, Mire, de Quintanilla de la Masón era. de Quintanilla a la Masón, La mírala, Masón. mírela. Ah, sí, Alcalde Vitoriano. en aquella foto, sí, Es, sí. es. En aquellos años el darse un beso en público era complicado, Buf. ¿eh? Y se casó y volvió a vivir a Bullezo, Y en Bullezo estuve siempre, siempre, siempre. O sea, siempre. allí crié los hijos. Aquí está la pequeña, la más joven, que lo puede decir. Sí, Allí sí que los crié a todos. Sí, 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 sí. sí. Y cómo recuerda cuando también fue al monte? También fue Bo, al monte a trabajar, hacer a traviesas, hacer traviesas. a cerrar con una sierra que se cerraba, Sí, que a lo ya la mejor conozco ya. la conoce. Sí, sí. Pues, Y en qué zonas estuvo? ¿cómo? ¿En qué zonas estuvo? ¿En qué montes estuvo? Hombre, es muchísimo. En Sí. Asturias, en León, bueno, en muchísimos. ¿Se dormía en Chabola o en casa ya? En muchos sitios en En Chabola, Chabolas. sí. Y qué comida tenían en el Bueno, monte? pues, ya sabes, dependía de, a lo mejor el día que fuera. Un día algo mejor, otro día regular. Sí. ¿No? Pero bueno, había que tirar para adelante como fuese. Eh, Mm. eh, Y se recuerda de bajar a Potes los lunes también, uf, los lunes de mercado. uf, no perdía No uno, perdía uno. no perdía uno. Le gustaba bajar a Potes y hablar con la gente. Bueno, bueno, Ujú. pues ya sabes, eso, oh, Entonces había buenos mercados en Potes. sí. Y además se vendía de todo. Ahí en la plaza se Pero vendía queso, se vendía todo. yo estando vi- las temporadas que estaba viviendo en el pueblo, no perdía lunes. Mm. Los lunes bajaba muchos días, pero los lunes, buah, oh, Al principio me imagino que muchas veces hasta andando. uf, Muchas uf, veces. muchas veces. En bicicleta yo anduve mucho, Ah, también. mucho, mucho en Sí. bicicleta, mucho, mucho.
mucho. Le, Ay, perdone, perdone, que no. le gustaba Sí, la bicicleta? sí, Sí, sí. Y para frenar cómo hacía? para, Para frenar la bicicleta cuando bajaba en una cuesta grande, ¿qué hacía? ¿Tenía buenos frenos o qué sí, sí, hacía? sí. Como, ¿Y alguna vez ponía alguna rama o no? muchas veces una rama por atrás, Por atrás, por si sí, acaso. por si acaso. Pero, Muchas veces, porque de bullezo claro, hasta Puentarnil, hasta Pontañel. Y claro. ya un puente que había, que se llamaba la Puente Nueva, que había una ermita, Ah, sí, sí, sí. la ermita San La Cosme. ermita San Cosme. Es- es- Mm, exacto. Hasta allí, de Bullezo hasta allí, que es, mm, era muy muy cuesto, puesto, pues siempre ponía algo detrás, claro. por si acaso. Sí. Y a San Glorio también iba, También fui, también. también fui, En bicicleta. también fui, Uf, pues también, para bajar San Glorio en bicicleta también fui. también, ¿eh? Andaba mucho yo, Sí. Entonces estaba bien ágil, sí, ¿eh? más que hoy. Sí. Y en el pueblo también hacían albarcas. Sí, ¿Usted las hizo, albarcas? no, nunca, No. no, no las hice nunca, pero había muchos albarqueros, Y buenos. y bueno, y bueno. En Lameo también había muy buenos albarqueros. Oh, la Mm, meo, pero, había 2 o 3 casas que esas, sí. ¿Alguna vez fue al extraperlo, no? O saliendo desde Bullezo para ir por Lameo y salir al Robal de la Cruz sí, y ir a la Cruz de Cabezuela. allá conoce todo. Sí, Fue muchas veces por Raval de la Cruz. Y íbamos a comprar cosas a a Cervera. Cervera. Sí. ¿Qué se solía llevar para cambiar? Se llevaba peros de labranza, se cambiaba y se traía trigo, ¿qué se solía traer? Pues muchas, azúcar. Sí, sí, se traía, se ¿Y traía. se iba en carro o se llevaba Y burros? se llevaban burros, Burros, lo que más, burros burros lo que más. y caballos. Yo tuve mucho tiempo una yegua, Sí. sí, Era un viaje duro o por Raval de la Cruz, y largo, o muy largo, o la que salía del pueblo al amanecer. y pasaba Piedras Lenguas, Ah. jolín, jolín. Y se solía hacer los viajes en el tardío, ¿no? Ya Sí, 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 siempre en el sí, tardío. sí, 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 sí. Y la Guardia Civil no requisaba a veces lo que uno traía, Algunas veces algunas veces. y se lo quitaban, Sí, porque no se podía comprar. claro, claro, claro. El viaje iba desde Bullezo hasta Lameo y de Lameo ya subían Sí, sí, arriba, ¿no? sí, 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 Siempre ese viaje. sí, sí. En casa amasaban también, me imagino. El A- pan, tenían horno en Amasar, Bullezo, sí, en todas las en casas, todas las casas. en todas, en todas, en todas. Y se mataba, Había y se mataba el horno, cerdo. se mataba cerdo y se mataban cabras, ovejas por el tardío, Sí, para tener cecina que se llamaba, sí, todo la, las patas de cecina, para para curarlo. el verano. Sí, Mm. sí, sí. Y las Oh, tierras, que era lo que más se sembraba en Bullezo, que era lo que más sembraban. había de todo, patatas, corona, de todo. En las cartillas de racionamiento también había que Coño, bajar. coño, ¿A dónde se bajaba? ¿A Cabezón o dónde a tenía? A Cabezón, Cabezón, al al ayuntamiento de ayuntamiento. Cabezón. Eso, ¿Qué era lo que más se subía? ¿Qué es lo que más daban cuando llevabas la cartilla? ya no, Harina, ya no, hombre, eso siempre, aceite. y aceite, Mm. y lo que más se necesitaba. ¿Y en casa hacían queso?
queso, Sí, sí, yo, sí, mu- quesucos mu- frescos. mucho, hombre, Sí, sí, se ordeñaban las cabras, las claro. vacas, sí, Se sí, aprovechaba todo. hasta algunas veces las ovejas, Sí, con poca teta, sí, pero se ordeñaba, que, que el queso de las ovejas muy bueno. era muy bueno, sí, sí, De sí. sacerdotes, ¿quiénes fueron los que más estuvieron en Buyezo? Allá Don Benito, don Desiderio. don Desiderio, Don sí. Desiderio mucho. A don Benito fue el que le compré yo la casa rectoral, la Sí, casa de la iglesia, sí. se la compré yo. La pusieron en venta, tenía mucha amistad con él y se la compré, Mm. se la compré. O sea que fueron años duros. Mm. Pero uno se queda siempre con los buenos momentos, ¿no? Allí tengo a los padres, a dos hermanas, a la mujer mía Mm. y mucha familia. Sí. Ay, madre mía. Esos son momentos duros, ¿eh? A Santo Toribio también iban a la vez. Sí, 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 hombre, no hombre, fallaban. hombre, hombre. Y se iban dando, Andando, andando. andando, claro, Mm, claro, claro. claro. Y el día de la cruz se bajaba a potes. Uf, era la mejor fiesta que había. Sí, la fiesta de la cruz. Una fiesta además importante. Y el día de la Santuca también iría acompañando a la Virgen en la procesión. Y añezo, De Añezo. A la novena. la novena. A la novena también. Y arriba la Virgen de la Luz. Sí. Arriba el puerto, la Virgen de la Luz. Arriba, a Peñasagra. A Peña Saura. Mm. Sí, Ah, y a Cáritas también por Navidad, también sí, ayudó, ¿no? sí, hombre. Sí. Sí, hombre, hombre. Con Sandy. Bajaba aquí a Potes. ¿Cómo? Bajaba a Potes con Sandy. Con el Santi, Cáritas. sí, Sí, con Caritas. sí. ¿Y qué subastas habían en el monte? ¿Qué subastas hacían? De haya, de roble, de encina. Mm, Sí, sí, sí. En Bulleza había de todo. Había mucha haya, muy bueno. muy buena. Había el mejor monte de cajigas que se Sí. llamaban, que había en Líbana, la mejor que había en ¿Qué Líbana. monte era ese? La dehesa, La dehesa. la dehesa. Mm. Eso es. Sí, señor. O sea, que subastas muchas. Mucho. Mm. Todos los años había algo. Si no era de uno, Era de otra cosa. era de otra cosa. Sí. Sí. Y ahí en el pueblo, ¿cuándo llegó la luz por primera vez? ¿Cuándo llegó la luz? Ay, no me acuerdo. Porque en aquellos años, en casa que tenían primero candiles y después con una bombilluca pequeña. Candiles de petróleo, Mm, de aceite, candiles y bueno, de varias cosas. Y luego la traída de aguas también, hubo que Oh, hacer muchas mejoras, ¿no? sí, Asfaltar las calles, que también estarían sí, en invierno con mucho barro. sí. Oh, oh, ¿Eh? y, y lo que hay hoy, se trajo de una fuentuca que había arriba en unas fincas, Sí, y de allí se trajo. ahí se trajo el agua. Se llamaba Lería, De día. eso es, De allí se trajo el agua. de allí se trajo el agua. Y en el pueblo ahora muy poca gente. Ahora, Ahora suba Bullezo yo hace
cerca de 30 años que no estoy allá, Sí. que no vivo en el pueblo. ¿Se bajó a vivir aquí a Potes? Se me bajé a Potes y aquí vivo con estas soles. Esta es mi vida, Sí. esta es mi vida. Pero bueno, está bien atendido, ¿eh? Sí, Bien. ¿Eh? oh, mejor imposible. Ha sido muy feliz, me imagino que ha sido muy feliz. Y sigue siéndolo. Feliz, mucho. Sí. Y sigo siéndolo porque Le han cuidado muy bien, le lo han digo atendido. delante de ella y detrás, por esto, por esto. Sí. Tengo 3 hermanas, 3 hijos, y 3 hijas y un hijo. Pero esto lo, la vida mía. ¿Y qué me dice de Marina? No me diga nada, no me diga nada, Su ojito derecho. no ¿Eh? no me diga nada. Ah, los soles. Mm. Muy buena estudiante Ay, y buena nieta, ¿eh? uf, inmejorable. Pues muchísimas gracias por... Ay, usted. muchísimas gracias por Usted. este encuentro así A tan usted. emotivo Perdone, y por haber hablado con perdone usted. que no me puedo explicar. Oh, bastante se ha explicado, bastante se ha explicado y yo se lo agradezco. Así que muchas gracias Y a y a seguir así de bien. usted.